Bien. Recordar que nos quedamos en la sexta trompeta, ahí en Apocalipsis, más o menos del 12 al 21, y hablábamos que entre la sexta y la séptima trompeta hay un paréntesis muy interesante, mismo paréntesis que lo encontramos entre el sello 6 y el sello 7. De la misma forma, es muy interesante que entre la trompeta 6 y la trompeta 7 no sigue como inmediato, como los vemos en los anteriores trompetas o juicios anteriores. No los vemos de continuo, sino que vemos que llega el 6 y de ahí hay un paréntesis y luego viene el 7. Apocalipsis capítulo 10. Dice la Biblia: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Aquí, por supuesto, sigue hablando de un ángel, no habla de la persona de Jesús o alguien más. Habla específicamente de otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Es decir, que su altura era considerable para poner un pie en el mar y poner el otro pie en tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Lo que dice aquí es que Juan, lo voy a decir así como le decimos coloquialmente, Juan se llevó a la tumba secretos de Apocalipsis que no escribió. Juan se llevó, o sea, lo que sucede es que en este punto, el ángel emite un ruido o como una voz, y se escuchan como, dice que como 7 estruendos. Y entonces lo que escucha Juan, porque la indicación a Juan en el inicio era: escribe todo lo que te será revelado, escríbelo todo. Y entonces Juan pues iba ahí en la visión y todo lo tenía que escribir, todo lo tenía que plasmar. Pero en este punto le dice el ángel: no escribas nada. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hay cosas que le fueron reveladas ahí a Juan que no compartió con nosotros. No sabemos qué es. No sabemos qué es porque no las escribió. Eso, tocando un punto. No es por supuesto, no es una predicación esto. Estamos aprendiendo y estamos tomando un tiempo de clase. Pero algo que me hace ver también es que de repente nuestro caminar con Dios, habrá cosas que Dios solo se reserve para nosotros, para nosotros. Habrá cosas que Dios nos diga, que Dios dirá: no se lo diga a nadie. Esto solo es para ti. Eso es interesante porque podemos ver casos como José, el hijo de Jacob, parte de las 12 tribus. José de repente tenía sueños y la interpretación pues era muy literal, y José les decía a sus hermanos todo lo que Dios le iba mostrando, pues porque son sus hermanos. Pero al final había como en José, más bien como en los hermanos, como que se generaba algo medio feíto ahí en el corazón de sus hermanos, y empezaron a terminar teniendo envidia por José. No quiero decir que todo lo que Dios nos diga va a generar envidia en los demás, pero a veces hay cosas que Dios nos va a reservar para nosotros solos. Y vale la pena. 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, en el siguiente juicio, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Eso es una ilustración del Evangelio, de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros de repente comemos o consumimos la Biblia, hay cosas que son a nuestro paladar muy dulce, como por ejemplo las promesas de Dios. ¿A quién no le gusta, verdad? Deleitarse con una promesa de Dios, decir: wow, y extenderé tus tiendas y serás prosperado y tu nombre será nombrado y serás de bendición y las personas que te bendijeren serán benditas y las que te maldijeren también las voy a maldecir. Eh, Todo lo que Dios dice, esas promesas son bien dulces, pero hay juicios que la Biblia menciona que pueden ser amargura a nuestro corazón. Porque hace poco escuchaba a una persona, a una persona que es por supuesto cristiana y que se dedica a dar conferencias eh, correctas, con buena doctrina, y esta persona mencionaba algo muy interesante. Hay personas que cuando se ponen a estudiar la Biblia, que cuando verdaderamente, porque no solo hay que leer la Biblia, es bueno leerla, claro, y es una instrucción, y es importante que la cualquiera. La Biblia es un conjunto de libros. Ajá, ya lo vimos en bibliología. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Quién me dice? 66. 66. Divididos en dos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La palabra incluso biblioteca proviene de este compendio de Biblia. Entonces nosotros tenemos básicamente en la Biblia tenemos una biblioteca con diferentes tipos de libros, diferentes tipos de texto, por ejemplo, libros poéticos, libros históricos, libros proféticos, tenemos cartas, tenemos diferentes tipos de libros. La Biblia no solo la debemos de leer, es importante leerla, pero no solo leerla, tenemos que estudiarla. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Y cuando la gente se sienta a estudiar la Biblia, yo, por ejemplo, ayer que Dios me permite compartir el discipulado los días lunes, en la clase del discipulado veíamos un tema que se llama Dios siempre quiere hacernos bien, hacernos el bien. Y yo les mostraba algunos versículos, por ejemplo, cuando dice Jeremías: mis pensamientos son de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Es un versículo muy lindo donde podemos ver que los pensamientos de Dios son buenos. Pero yo les decía: a ver, que alguien me explique por qué, si los pensamientos de Dios son buenos, por qué en Génesis, no me acuerdo si es Génesis 22, por qué en Génesis 22 Dios le dice a Abraham: Abraham, sube y sacrifica a tu hijo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, de repente nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas. Y hay gente incluso que los juicios o las cosas que no cuadran, que de repente no nos van a cuadrar para nuestra forma de pensar, no nos van a cuadrar para nuestra forma de actuar, nuestra forma de concebir la vida, hay cosas que pueden ser amargas. Por eso cuando le dice aquí: el versículo 9 le dice: toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dulce y amarga puede ser la palabra. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones,
lenguas y reyes. Y entonces, derivado de esta indicación, surge o sucede lo subsecuente. Apocalipsis capítulo 11. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y aquí aquí es muy interesante una analogía que hace poco veía. ¿Recuerdan cuando vimos el tabernáculo? ¿Cuál era el espacio más grande? A ver, es por un punto, por un punto. Este sí les va a dar un punto. ¿Cuál era el espacio más grande en el tabernáculo? El atrio. El atrio. Muy bien, mi hermana Mari, excelente. El espacio más grande del templo, del tabernáculo, era el atrio. Era el espacio, el lugar más espacioso. Por eso dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? ¿Qué me dice? 3 años y 6 meses. 3.5 años más o menos, sí, por ahí va, muy bien, mi hermana Ara. ¿Y quién me puede decir cuántos son 1260 días? 1260 días en años. ¿3 años y medio, más o menos? 3 años y medio aproximadamente. Y aquí dice el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Aproximadamente todo el periodo de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel estarán 2 testigos profetizando y van a estar compartiendo el evangelio en paralelo con los 144,000. Los 144,000 trabajarán de una forma y estos 2 testigos estarán trabajando de otra forma también, pero enfocados en compartir, profetizar y compartir el evangelio. Dice, estos testigos son, ¿quiénes son estos testigos? Vamos a verlo. Estos testigos son los 2 olivos y los candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devoran a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, ahorita vamos al 7, pero ahí vemos las características de los dos que van a estar trabajando o estos 2 testigos. Algunos estudiosos mencionan que por ahí podría ser Josué y Zorobabel. Cuando menciona los 2 olivos, ustedes podrían cotejar en Zacarías, capítulo 4, verso 3, que habla de 2 olivos. Sin embargo, no cumplen con todas las demás características que estamos evaluando. Cuando dice, sale de la boca fuego, devora a sus enemigos, si se les quiere hacer daño, morirán de la misma forma, tienen poder para cerrar el cielo y convertir el agua en sangre. Algunas personas, esto es un punto interesante, consideran que parte de los testigos es Enoc, porque dice que Enoc, al no haber muerto, debe de regresar a la tierra a morir. Pero Enoc es la figura de la iglesia que será arrebatada. Si a Dios le complació llevarse a Enoc, es voluntad de Dios y es soberanía de Dios. Pero no quiere decir que Enoc tenga que regresar a morir. Por supuesto, tuvo que haber una transformación en Enoc
para entrar en el cielo, aunque la Biblia no lo menciona. Los dos testigos vienen descritos en Malaquías capítulo 4, versos 1 al 6. Ahí ayúdenme. Malaquías capítulo 4, versos 1 al 6. Dice, el advenimiento del día de Jehová. ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? La estopa es algo que se consume mucho. Aquel día que vendrá les abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, o sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Específicamente son Moisés y Elías. Los que podemos evaluar aquí como los dos testigos, por los datos más o menos que la Biblia nos da, estamos hablando de Moisés y Elías, predicando y testificando del poder y el amor de Dios para arrepentimiento y que entren solamente como mártires. No entrarán ya como la iglesia los que en ese tiempo se arrepientan. Verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Allí es muy interesante lo que podemos ver, que sus cuerpos no serán sepultados. Recuerden que cuando Jesús es sepultado, bueno, el cuerpo del maestro después de la crucifixión, él dice, en 3 días voy a resucitar. Y entonces mandan y sellan la tumba así muy, muy extremo para que no se fueran a robar el cuerpo. Y entonces, en algunas ideologías, se entiende que realmente Jesús no resucitó, sino que los discípulos fueron los que abrieron la tumba y se robaron el cuerpo de Jesús, y de ahí surge lo que ellos mencionan como una leyenda de que Jesús resucitó. La realidad es que la tumba no fue abierta de afuera hacia adentro, la tumba fue abierta de adentro hacia afuera porque Jesús resucitó. Entonces, con base en lo que se vive, para evaluar que efectivamente estos no fueran a tener una misma circunstancia de lo que Jesús vivió, cuando los matan, ellos dejan sus cadáveres exhibidos por 3 días y medio. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Resucitaron y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto.
Entonces, son exhibidos los cuerpos de estos dos testigos, tanto Moisés y Elías, cumplen la misión a la que han sido enviados y viene una resurrección para ellos y entran nuevamente al cielo. Versículo 15, la séptima trompeta. El cuarto ángel dice, el séptimo ángel, perdón, está mal el versículo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Se manifiesta el arca o Dios manifiesta el arca del pacto. Es muy interesante que el arca del pacto nadie sabe dónde está. Después de que es robada, es hurtada y entre que el ir y venir de cuando todo Israel se descompuso, es partido en el reino del norte, el reino del sur, y entonces se empiezan a meter todas estas naciones en los templos, empiezan a hurtar todos los tesoros, y hoy en día existen diferentes teorías, que lo tienen los musulmanes, que lo tienen, no sé cuáles otras sectas o religiones, y que ellos son los que los tienen. La realidad es que el arca, yo por lo que puedo ver, el arca solo Dios sabe dónde está, y en la séptima trompeta se manifiesta el arca de Dios. Ahí entra en función y aparece. También me llama mucho la atención el continuo trabajar de la iglesia en los 24 ancianos o en la figura de los 24 ancianos, porque vuelve a mencionar, y se postraron y adoraron a Dios. Se postraron, es al menos la tercera o cuarta vez hasta el capítulo 11 que hemos visto que se postran. Es de continuo, un ejercicio de continuo que vamos a estar viendo o que se ve en el cielo acerca de cómo funciona el ejercicio de la iglesia en el cielo. Enseguida, después de esta séptima trompeta, viene el inicio ya de otros juicios de parte de Dios. Pero previo a los siguientes juicios, porque vamos a entrar ya a las copas de ira, donde ya definitivamente Dios desata juicios muy fuertes sobre la tierra, y en subsecuente se manifiesta la obra de Dios cuando pisa Jesús la tierra en el Armagedón. La mujer y el dragón. Capítulo 12 de Apocalipsis. Quiero pedirles que leamos con mucho entendimiento, pero también leer como con conocimiento de lo que existe en nuestro entorno, estos primeros versículos. Y ustedes me dirán de quién o a quién se refiere la Biblia. Dice, Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿A quién se le parece esta descripción? A la Virgen María de los católicos. A la guadalupana. A la guadalupana, dice mi hermana, la Virgen María.
como le mencionan a esta deidad con D pequeña. Vuélvanlo a leer y ustedes dicen, ay, entonces sí puedo creer en la Virgencita. Vamos a volverlo a leer. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Para aquel que haya dicho entonces voy a ir a comprar mi guadalupana, para aquel que o aquella que haya dicho entonces sí me voy a volver a regresar a estas deidades, no estamos hablando de una persona. Cuando dice Apocalipsis 12, el título dice la mujer y el dragón, esta mujer se refiere, y vean, ustedes evalúen cómo el hombre tergiversa completamente todo. Sí, nosotros no nos vamos a poner a estudiar ahorita esta deidad y saber de dónde viene, no le vamos a dar tiempo y aparte ni siquiera es la materia para estudiar este tipo de cosas. Pero quiero que vean cómo podemos extraer de la Biblia cosas para el beneficio solamente de ideologías y creer que son correctas. Si alguien toma estos versículos y se los pone enfrente a un cristiano y le dice, a ver, debáteme, dime que no, en la Biblia la menciona, debáteme, dime que no. Y si nosotros no tenemos el conocimiento y el sustento teológico para debatirlo, vamos a bajar la guardia y decir, y la Biblia no es para estar contendiendo, no es para, órale, a ver, échale, a ver quién sabe más. No, 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 nosotros no utilizamos la Biblia así, pero con el conocimiento correcto. Cuando habla de la mujer, no se refiere a la Virgen María con estas características. Cuando habla de la mujer, se refiere a Israel. Recuerden que en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, incluso hasta hay momentos en los que Dios se refiere a Israel como diciéndole, te fuiste a prostituir con otros dioses. Es muy fuerte cuando Dios, y en el Antiguo Testamento es referenciado Israel como la referencia de una mujer. Incluso hay un profeta que es enviado a casarse con una mujer que se dedica a esta situación, a este tipo de cosas, por supuesto, inadecuadas, pero que al final nosotros no nos meteremos con nadie, ¿no? Pero finalmente la Biblia lo menciona y dice, y entonces le indicó al profeta y el profeta fue y se casó con ella. Pero el profeta era así como de, ¿por qué? Hace una referencia y una alegoría de lo que Israel representaba para Dios. Es solamente figurativo, no es textual. ¿Dónde extraemos que es figurativo? Génesis capítulo 39, por favor. Génesis 37, perdón. Hablando de lo que mencionaba yo hace un momento, del sueño de José. Y dice la Biblia, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a sus hermanos, a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Eso pasa después en Egipto, pero aquí menciona la luna, el sol, la luna y las estrellas. El sol es la referencia de Jacob. La luna es Raquel y las 11 estrellas son sus hermanos. ¿Por qué no dice 12? Porque él es la 12ª. José es la 12ª. Y si el sueño hacía referencia a la luna, el sol, y entonces a 12 estrellas, pues él no podría considerarse como que se inclinaban a él no se podía inclinar a sí mismo. Por eso solo menciona 11 estrellas. Pero lo que vemos en Apocalipsis capítulo 12 no es otra cosa más que la referencia misma de la mujer que habla también José en su sueño. Israel,
las 12 tribus, Jacob y Raquel, su mamá, ¿vale? Entonces esto para que lo tengamos súper claro y nadie nos vaya ahí, como dicen por ahí, picar los ojos. También apareció, verso 13, otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ese es el mismísimo diablo. Porque habla de un dragón, es el diablo. Hemos visto las otras 2 bestias, vimos, tanto el falso profeta como el anticristo, lo hemos visto a lo largo de las clases, pero aquí aparece, sí aparece el diablo, como lo conocemos como Satanás, y dice, y el dragón se paró, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahí se refiere a los ángeles que se trajo con sí del cielo cuando entró la rebelión. Cuando el corazón del diablo, de Satanás, se rebeló contra Dios, arrastró a la tercera parte de los ángeles y es exactamente la tercera parte de las estrellas del cielo que menciona aquí. Y luego dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a sus hijos tan pronto como naciese. En un constante, 2 eventos en la Biblia, vemos hacia atrás, ahorita alguien a ver si me puede ayudar a recordarlos cuáles son, 2 eventos en los que se pretende y se da la instrucción de matar a los niños que estaban naciendo, a todos los hijos que estaban naciendo. En 2 eventos en la Biblia se menciona estas situaciones. ¿Qué eventos fueron? ¿Alguien los tiene ahí? El primero es en el nacimiento de Jesús, cuando Herodes manda a matar, o no me acuerdo quién manda a matar Ese es uno, ese es uno. Hay uno antes. El de Moisés, ¿no? Moisés, excelente, excelente, excelente. En el tiempo de Moisés y en el tiempo de Jesús se mandan a matar a los niños. Y esto también lo vemos ahora reflejado en Apocalipsis. Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta referencia que dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, recuerden que Jesús es implantado cuando vemos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, vemos que su genealogía, él desciende de Israel. Él viene de la raíz, de la simiente de Israel. Entonces, cuando dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, se refiere a ese evento que ahorita mencionan. Cuando podemos ver esta evaluación, capítulo 12 de Apocalipsis no solo se refiere al tiempo específicamente de Apocalipsis. Durante todo el tiempo de la existencia y la elección del pueblo de Israel, la Biblia dice que Dios no eligió a Israel porque fuera muy bueno. No eligió a Israel porque fuera lo mejor. Dice, yo los elegí porque los amo. Y entonces desde que Dios elige a Israel, hay una constante batalla del diablo por destruir al pueblo de Israel. Hoy lo vemos, en los últimos tiempos es palpable, incluso dentro de una guerra sucedió toda esta parte de cuando Alemania quiere devorarse a los judíos y exterminarlos. Y es documentado, es hablado, todo el mundo sabe acerca de lo que pasó en ese periodo contra los judíos, que los querían destrozar y mataron a mucha gente del pueblo de Israel. En una constante, el diablo siempre ha querido destrozar a Israel. Por eso este versículo, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, se refiere a Jesús, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Por eso la instrucción, como lo mencionaban ahorita mi hermana Florina, de destrozar y matar a todos los niños. Pero María lo oculta y no sucede.
Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, 3.5 años. Hay diferentes tiempos. Aquí ya habla de un tiempo escatológico, de un tiempo en la tribulación, donde Israel en la tribulación será perseguido por parte del diablo, será sumamente perseguido. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Habla no del tiempo escatológico, sino de algo que ya pasó previamente. Por eso les decía que Apocalipsis 12 no solo es 100% escatológico, sino hay algunas cosas que trae de poco historia. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, tanto la iglesia como los que entraron como mártires. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí el diablo, en teoría, lo que la Biblia dice es que el diablo, después de esta batalla con Miguel, con el arcángel Miguel, ya es lanzado a la tierra. El diablo en la actualidad no habita en la tierra. Se menciona que el diablo y todos estos huestes espirituales de maldad habitan en el segundo cielo. Esa es otra clase y esa es una clase de discipulado que no la voy a tocar. Pero aquí lo que se refiere es que ya el diablo termina siendo aventado literalmente a la tierra. Ya el diablo no tendrá acceso al cielo. Oye, el diablo tiene acceso al cielo cuando Job está pasando por un momento subliminal en su vida. Dios llama a los ángeles, pero dice la Biblia que también el diablo se acerca y tiene una charla con Dios y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y entonces el diablo le dice: pues nomás deja que lo toque y toque sus cosas y vas a ver cómo te responde. Y entonces Dios le dice: puedes tocar todas sus cosas, pero no toques su vida. El diablo, aunque es diablo, tiene acceso, sin embargo, es restringido. El Dios que nosotros creemos está por encima absolutamente de todo y de todos. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El diablo se va con todo contra Israel. Y se le dieron a la mujer se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde está sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cuando habla de este río que es empujado por medio o que más bien sale de la boca del dragón, no es como que un río saldrá de la boca del diablo, sino habla de un ejército preparado para destrozar literalmente al pueblo de Israel, que vendrá literal como un río con todo para poderlos destrozar. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos últimos? ¿Quién me dice? Ese sí es por un punto, porque las otras estaban muy fáciles. Voy a volver a repetir.
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Estamos hablando del periodo de la tribulación. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que estaban esparcidos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? Los de Israel, los judíos. Ajá, o sea, de hecho aquí la mujer es Israel. Aquí la mujer es Israel. Pero recuerden que yo les decía que hay unos que a predicar el testimonio de Jesucristo, los 144,000. Entonces ya acá, exacto, mi hermana Angie, se voltea el diablo y dice, no te voy a hacer daño ya a ti, Israel, propiamente el pueblo, si no me voy contra los 144,000. Y entonces, más adelante, veremos los 144,000. La siguiente clase solo vamos a ver capítulo 13 y capítulo 14 y prácticamente vamos a cerrar Apocalipsis y ya nos arrancamos con las exposiciones, ¿vale? Bien, por favor ayúdenme a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, ya nos retrasamos un poco en la clase, por favor acompáñenme a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es un deleite y es un privilegio que podamos sentarnos a estudiar, Dios, lo que tú has dejado escrito para nosotros. Te pedimos, Señor, que guardemos tu palabra y que funcione, Señor, para que tu reino se siga extendiendo, tanto en nuestras vidas como en la vida de otras personas. Te entregamos este tiempo, Señor, este tiempo maravilloso que pasamos junto a ti. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Pasen bonita semana. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe, que Dios le bendiga mucho.